Para mí es un privilegio estar en casa. Después de semejante introducción que dio la pastora Daisy, yo me pregunto, ¿y ahora qué digo? Porque yo no sé ustedes, pero mi corazón vibra porque debemos ser una iglesia vibrante. Debemos convertirnos en una iglesia que sea relevante. Tenemos que convertirnos en un lugar donde en Coronado no se hable de la iglesia como tal, sino de lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Y cada uno de ustedes es la iglesia, no es este gimnasio. Y la paz Daisy empieza a hablar y yo casi me pongo a llorar atrás porque yo decía, Señor, todo encaja. Entonces, que el Señor nos permita poder expresar lo que Él quiere decir en esta mañana. Amén. Que vamos a estar dando vueltas, caminando, viajando, como usted quiera pensar, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan y en el Evangelio de Marcos, dos pasajes. Yo quiero comentarles un tema que tiene que ver mucho con lo que La Paz venía tratando, pero que tiene que ver con encuentros. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuáles han sido los encuentros con gente que han cambiado su vida? Por supuesto, el encuentro que hemos tenido con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el primero. Amén. Ok, se vale reírse y todo el asunto, no se pongan tan serios. Ok, pero también hay encuentros que a nosotros nos han cambiado la vida. Como por ejemplo el encuentro con nuestro esposo, con nuestra esposa. Yo encontrarme con esa muchacha me volvió al revés, yo tengo que decirlo. ¿Ok? O nos hemos encontrado con alguien especial en la vida que nos ha dejado una marca positiva, pero también hemos tenido gente que no ha sido tan positiva para nosotros. Entonces yo quiero hablarles de encuentros el día de hoy. Tengo 3 historias para poder ver ese tipo de encuentros. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Encuentros cercanos del tipo Jesús. Encuentros cercanos del tipo Jesús. ¿Por qué? Porque toda persona que se encuentra con Jesús cambia. En la Biblia usted puede ver cada uno, desde Génesis hasta Apocalipsis, primera de mapas, decía un amigo mío. Usted puede encontrarse, cada persona que tuvo un encuentro con Dios cambió. Y la Biblia está llena de historias de gente como usted y como yo que cometió pecado, que se equivocó, gente con limitaciones, gente que se escondía como Gedeón y tuvo un encuentro con Dios, con Jesús, y su vida cambió y su propósito cambió. Si acá están esas historias, yo tengo esperanza de que Dios pueda hacer algo conmigo. Así que apúntese, porque Dios tiene algo que hacer con usted. No importa los años que tenga, no importa lo que usted esté haciendo, Dios está decidido a cumplir su propósito con usted, aunque usted no quiera. Amén. Entonces vamos a entrar en materia, porque si no vamos a almorzar mientras yo estoy acá y no es la idea. Permítanme, yo hoy quise hacerlo a la antigüita y no traerme nada que me quitara el poder verlos. Ok, entonces vamos a estar desarrollando 3 historias rápidas de gente que tuvo un encuentro directo con Jesús y su propósito cambió. La primera está en el capítulo número 8 del libro de Juan. El título de esta primera historia es La mujer adúltera. Póngale atención al título, La mujer adúltera. Ya solamente ese título clasifica el personaje. Ya nos hace pensar en quién puede ser. Dice la palabra del Señor y leo para ustedes. Jesús regresó al monte. Estoy usando la Biblia Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más clara, perdónenme, ahí lo atravesaba. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud
y dijeron: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Es que era una letra bastante pequeña. Que dijeran en su contra. Pero Jesús, se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solamente Jesús y la mujer. Jesús se incorporó de nuevo y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, respondió ella. Yo tampoco, dijo Jesús. Vete y no peques más. Varias cositas de esta historia. Está Jesús en el templo enseñando. Hay una multitud. Cuando la Biblia dice, y detalla ciertas cosas, es porque algo nos quiere enseñar. Entonces yo quiero que usted no me vea a mí, sino que se imagine la escena. Está Jesús enseñando, está la multitud, y de repente aparecen los maestros de la ley, aparecen los fariseos, que se supone que son los que tienen la palabra, los que llevan la palabra, los que enseñan la palabra. En ese tiempo le llevan a una mujer sorprendida en el acto del adulterio. O sea, que esa mujer estaba con otro señor que no era el esposo. Para no dar mucho detalle y no ser muy chismoso, dejémoslo aquí entre nosotros. Y le dicen al Señor: Señor, hemos sorprendido a esta mujer en el acto del adulterio. La ley dice que debe de ser apedreada. Eso lo encontramos en Levítico 20:20. Pero Levítico 20:20 dice que si un hombre y una mujer son encontrados en el acto del adulterio, ambos dos deben de ser apedreados. Un detalle no menor aquí: ¿a quién le llevaron? ¿Solo a quién? ¿Y dónde quedó el compadre? ¿Dónde lo dejaron? Ellos mismos están violando la ley y le llevan a la mujer para ponerle una trampa a Jesús. Ellos mismos empiezan rompiendo la ley y le exigen al Señor, dice esta versión, que dé una opinión al respecto. ¿Por qué? Porque si Jesús la perdonaba, tenía un problema religioso bien grande. Y si Jesús dejaba que la apedrearan, tenía otro problemón, porque los judíos no podían decidir sobre las propias ejecuciones porque estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, por cualquiera de los dos lados, Jesús estaba acorralado, entre comillas, y eso es lo que ellos querían. Pero Jesús dice que estaba inclinado, escribiendo en el polvo. Me encanta imaginarme qué pudo haber estado escribiendo Jesús en la tierra. Tal vez los pecados de esta mujer, uno por uno por uno. La Biblia no dice eso, yo me lo estoy imaginando. Uno por uno por uno. Y siguieron exigiéndole. Y le dijeron: danos tu opinión. Bueno, no lo dijeron, pero yo lo estoy diciendo. Y el Señor se endereza y dice: el que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Los fariseos estaban como prioridad queriendo condenar a una mujer, queriendo poner a Jesús en una trampa, y el Señor probablemente se imagina a Fran aquí, está describiendo uno a uno los pecados en el suelo, en el polvo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uno a uno, dice la palabra, que se fueron retirando, entre los más grandes hasta que quedó Jesús y la mujer.
Yo me conmuevo mucho al leer esta historia pensando en que Jesús muy probablemente estaba pensando en el corazón de esta mujer, cosa que no estaban haciendo los fariseos, que estaban pensando en sus reglas, estaban pensando en su investidura, estaban pensando en ellos. ¿Qué hace Jesús? Muy probablemente, cuando le dice, ni yo te condeno, la mujer se encontró con Jesús y Jesús empieza a restaurar, no a condenar. Vuelvo al punto, ¿qué estaría escribiendo Jesús en el suelo? Sus pecados tal vez. Y yo quiero pensar y me quiero imaginar que tal vez Jesús, después de haberles dicho eso, se volvió a inclinar y quizás borró lo que estaba ahí. ¿A cuántos de nosotros el Señor pudo haber escrito una lista de todas las cosas que hemos hecho? Y por su sangre preciosa, por su misericordia, por su gracia inmerecida, se borraron esos pecados. Nosotros no somos superiores a esa mujer adúltera. Y quiero darles el primer principio de esta historia. El mundo no necesita más apedreadores. El mundo no necesita más gente criticona. El mundo no necesita más cristianos legalistas que le anden sacando los chamucos a todo mundo, sin antes ver lo que Dios tiene que hacer con nosotros mismos. El mundo no necesita más apedreadores, necesita más gente dispuesta a restaurar personas. ¿Lo escuchó? Lo repito, el mundo necesita gente que esté dispuesta a restaurar personas. Jesús no encontró fallas en la ley. De hecho, el Señor dice, yo no vengo a quitar la ley, yo vengo a que se cumpla. Jesús no encuentra fallas en la ley, pero sí ve la urgencia de los supuestos maestros de la ley, como decía hace un ratito, en condenar. La única diferencia que nosotros tenemos de la mujer adúltera y de esos fariseos es que, yo no sé usted, pero si yo me quito los anteojos ahorita, yo veo manchas. Sé que la Paz Daisy está ahí porque veo una manchita medio macha. Medio porque medio veo. Pero si yo me pongo los lentes, yo puedo ver los guapos, los hermosos, los bañaditos que vienen a mí. La única diferencia entre esos fariseos que sabían la palabra, que amaban al Señor, que practicaban todos los ritos y mandamientos, la única diferencia entre Él y nosotros es que Dios nos ve con los lentes de la gracia y el sacrificio de Jesús. Cuando el Señor nos ve a través de Jesucristo, nos ve justificados. Dice Romanos que no hay ninguna condenación para todos los que estamos en Cristo Jesús, porque hemos sido justificados. Esa es la única diferencia. Esa es la única diferencia que usted y yo tenemos. El mundo no necesita más gente que critique. El mundo no necesita más gente que apedree. El mundo no necesita eso. El mundo necesita gente que salga de esta iglesia a restaurar a la gente que está allá en la calle, tirados, malolientes, porque hay un propósito ahí que el diablo ha querido engañar, que ha querido truncar. ¿Y a quienes les toca ir a renovar ese propósito? A nosotros. La única diferencia es que Dios nos ve a través de los lentes de la gracia y del sacrificio de su Hijo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, y ellos necesitan saber eso. Amén. Están muy serios. Somos llamados a restaurar y no a juzgar, pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo cuesta? Voy rápido. El Señor me dio el privilegio de regresar al ministerio a tiempo completo en una organización que se llama CBN, que es la productora de Club 700 y otro montón de cosas. Y ocupo un puesto así como de capellán, más otro montón de cosas. Y todo este tiempo he estado 15 días atendiendo personas
por redes sociales, por teléfono, y yo veo donde alguien pone en una red social de una cuestión que se llama Superlibro: necesito ayuda, no puedo más. Y uno entra por otro lado, por detrás, y escribe el plan de salvación y le pide que por favor se comuniquen con uno. Pero nunca falta un cristiano que salga y ponga una tontería. Debería de convertirse al Señor y buscar una iglesia. Pedrada. No, Señor, no estamos para eso. Estamos para abrazar a la gente y que la gente deje de escuchar que Dios es amor y empiece a verlo. Por eso el Señor me cambió el sermón, y ayer la pastora Daisy me había escrito y yo estaba en otras tratando de cuadrar las cosas que el Señor quería decir. Por eso yo digo que lo que ella dijo ahorita fue la introducción del mensaje. Entonces yo mejor me hubiera quedado sentado, pero el Señor no quería. Entonces, hermanos, no necesitamos seguir apedreando a la gente. Tenemos que empezar a ver a la gente como Dios la quiere ver. Amén. Somos llamados a restaurar. Pero ¿cómo nos cuesta? Principio número 1, repito: el mundo no necesita más gente que apedree, necesita gente que restaure. Amén. Esa es la primera historia. Ojalá que Jesús, se siga arrodillando ante el polvo, escribiendo nuestras faltas y las siga perdonando y las siga borrando. Amén. Historia número 2. Esta me encanta porque me imaginé a varios de ustedes con caras, con nombres y apellidos. Esta está en Marcos 2. Vamos a Marcos 2, hermanos. Marcos 2, versículos del 3 al 12. Marcos 2, del 3 al 12. ¿Ok? Dice, permítanme leer para ustedes. Cuando Jesús regresó a Cafarnaúm varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a esa casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar, ni siquiera frente a la puerta. ¿Me entendieron eso? Sí. Mientras él predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hacia Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima donde estaba Jesús. Yo me imagino el plan. Me imagino a Ronald, me imagino a Oscar, me imagino al pastor Will, me imagino a Joel, subidos en el techo, viendo cómo rayos rompen eso, quitan las latas de zinc. Sí, me imagino a Ronita, que tengo un cariño increíble, ¿verdad? Yo no sé por qué, pero Dios tiene cosas grandes para ti. No lo conozco, pero lo veo y me dan ganas de llorar. No sé qué tendrá Dios para vos. Aprovecho el comercial. Señor, tú sabrás por qué. Yo me imagino a Ronald viendo ahí. Ahí está Jesús, es aquí. Empecemos a quitar zinc. Ya me adelanté. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Y aquí vamos otra vez los panderetas criticones. Algunos maestros de la ley religiosa que estaban ahí pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaba. Sí, señores, Jesús sabe lo que usted piensa y lo que yo pienso también. Espero que sean cosas buenas. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete para tu casa. Y adivinen qué pasó.
El paralítico se levantó, agarró su camino y se fue para su casa a almorzar. No, mentiras, eso no está en la Biblia. El Señor está haciendo, una restauración, un milagro, y siempre hay alguien que escribe en la red social, pero tiene que convertirse al Señor. Pero siempre hay alguien con la piedra en la mano. Déjenlo por ahí en paréntesis y después lo retomamos. Dice este capítulo que el Señor regresa a Cafarnaúm y que se hace un molote de gente cuando se dan cuenta de que Jesús está otra vez ahí. ¿Por qué? Porque capítulos anteriores o renglones anteriores, o como usted lo quiera ver, Jesús ha estado sanando, echando fuera demonios, ha estado haciendo el plan para el cual vino. Y cuando usted ve algo de ese tamaño, toda la gente se viene. Y ya lo perseguían multitudes. Ya Jesús no podía entrar a un parque en paz sin que supieran que era Él. Se llenaba la multitud. Y adivinen qué hacía Jesús, salía corriendo. No, se sentaba a enseñarles, se sentaba a sanar, se sentaba a liberar. Entonces el Señor tenía que irse a lugares retirados a descansar. ¿Ok? Nada más así como de contexto de qué es lo que está pasando ahí. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Llegamos a esta casa donde el Señor está enseñando, porque se dieron cuenta que estaba ahí. Y era tanta la cantidad de gente, como leímos en el pasaje, que no se podía entrar. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en una casa donde cabe la mesa, la silla, la refrigeradora y el que está dentro. Y si mete una salchicha, tiene que salir él. Así estaba esa casa. Y no sabían por dónde entrar. Ahora viene lo más hermoso de esta historia. Había un paralítico, alguien que en su vida había podido poner el pie, pero habían 4 amigos que tuvieron fe por el otro. Muy probablemente el pobre paralítico ni siquiera tenía fe, ya se había resignado a quedarse ahí el resto de su vida. Y voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir para no decir un disparate bíblico. A veces hay gente que necesita que nosotros tengamos fe por ellos y que nosotros creamos lo que el Señor ha dicho de esa persona y llevarlo a rastras para que el Señor lo sane. Amén. Entonces, dice el pasaje que los amigos ni siquiera pensaron en las consecuencias de abrir un hueco en el techo. Ahí no lo dice en la Biblia, pero yo me puedo pensar, ¿cuánto puede costar abrir un hueco en el techo sin el permiso del dueño de la casa? Por eso yo decía, Ronald, Oscar, el pastor Will y Gustavo. Esos son los 4 mosqueteros que yo siempre veo. Que Dios los bendiga, chicos, son increíbles. Esa gente es la comunidad del techo. ¿Alguien vio El Señor de los Anillos? Perdón que meta eso en medio de la palabra, para que me puedan entender. El Señor de los Anillos se trata de alguien que tiene un anillo que tiene que ir a entregarlo a algún lugar para deshacerse de la parte de la maldad. Por ahí anda, ¿verdad? Y entonces se encuentra en el camino a un montón de gente, a un montón que terminan siendo sus amigos, la comunidad del amigo, que lo ayudan a él a llegar y a cumplir su misión. Esa es la comunidad del techo del cual estoy hablando. 4 amigos que no les importó ver cómo hacían para subir a ese paralítico al techo. Se dieron cuenta de que no podían entrar, no pensaron en cuánto iba a costarles a ellos abrir el hueco en el techo, simplemente pensaron en que ese amigo necesitaba ser sanado por Jesús, y no lo pusieron atrás de Jesús, no lo pusieron a un lado de Jesús, no lo pusieron diagonal a Jesús, no, tomaron las medidas para ponérselo al frente a Jesús, pensaron en amor, actuaron en fe por su amigo. Vamos a abrir el techo, después nos arreglamos con el dueño, no importa. El Señor necesita más amigos así, que estén disponibles, que estén, sin importar las circunstancias, dispuestos a abrir huecos en techos para bajarle paralíticos al Señor enfrente. Dice la palabra de Dios que el Señor entonces vio la fe de ¿quién?
el paralítico. Viendo la fe de ellos, Él actúa y lo levanta. Y de paso, descubre las intenciones del corazón de los maestros de la ley. Pero ese no es el centro de la historia de ahorita. El centro de la historia es por la fe de ellos, por el actuar de ellos. ¿Hasta aquí cómo vamos? Claro, o estoy haciendo mucho enredo. Pastora, usted se embarcó dejándome predicar a mí, porque me lo disfruto mucho y me siento en casa, entonces puedo hablar así. ¿Ok? Principio número 2 de las historias que quiero contar acá, de los encuentros del tipo Jesús. Vimos el primero, la mujer adúltera. Se encontró con el Señor y cambió toda su vida. Tenemos al paralítico, casi en el hueco, que lo meten en el techo, que entre Gustavo Roland, el pastor Willy y Oscar lo metieron. Principio 2. Se necesitan más amigos de la comunidad del techo, ya lo dije. Que no piensen en el qué dirán la gente, que no piensen en las consecuencias de lo que vayamos a hacer para el Señor. Ay, es que es un loco, es que es un pandereta, es que qué fanático, ay, que me importa, yo hago lo que el Señor me mandó a hacer. Amén. Que piensen de mí lo que quieran, Él se encarga de mí. Y Él me habló y yo actúo. Las consecuencias, Él es el papá, yo soy el que hace. En las consecuencias, y lo más importante es que se dejan usar por el Señor y caminan en fe. Yo no sé, ellos creían que Jesús lo iba a sanar, salvar y sanar, es la misma cosa. Tuvo que perdonar los pecados para que el paralítico pudiera caminar. Esa es otra historia. Pero se dejaron usar y caminar en fe. Señor, yo voy a orar por este enfermo, y si se me muere, ¿qué importa? El Señor me mandó y yo voy. Yo le creo al Señor. ¿A cuántos les ha pasado eso? Yo hubo una época en la época pastoral de mi vida que yo iba a orar por un enfermo y se morían. Entonces ya no me llamen a mí, porque toda la gente por la que yo oro se muere, así que no me llamen a orar por enfermos. No, mentira. Pero sí pasaba eso, pero es que Dios tiene dos formas de sanar, o lo sana aquí o lo sana llevándoselo para allá. Él es Dios. Vuelvo a la historia, me estoy perdiendo. Necesitamos amigos de techo que tengan la fe para caminar y creerle al Señor, no poner excusas. Y siempre esa gente, esos amigos de techo siempre andan con un martillo y una patechancho en la bolsa, porque no saben qué techo van a tener que abrir. Eso no está en la Biblia, eso lo puse yo. Pero no importa, eso es cosecha personal, ustedes me entendieron. Dios necesita gente que se atreva a abrir un hueco en el techo de esta sociedad, para que los paralíticos lleguen hasta Jesús. Hay muchos paralíticos allá afuera de espíritu. Por eso yo les decía que necesitamos amigos de la comunidad del techo que anden con herramientas siempre en su carro y en su corazón para abrir el techo de la sociedad y bajar a los paralíticos hasta los pies del Señor. Amén. ¿Cómo vamos hasta aquí? Si logramos que usted se vaya con su corazón motivado a abrir techos, a creerle al Señor, a restaurar personas, a buscar al caído, ya el mensaje está dicho. Y no nos toca ni a la pastora, ni al niño, al que predica acá, ni al que nos toca a todos. Amén. Historia final. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Que de aquí a las 3 yo creo que estamos. Historia final. Juan 4:7. Ustedes conocen muy bien esa historia, me la podrían inclusive hasta contar. Juan capítulo 4 es un pasaje bien largo, del 7 al 30. Les pongo en contexto. Jesús viene caminando de hacer ministerio, de estar sanando gente y demás, pero resulta que Él tenía que pasar por Samaria. Había una disputa, problema, situación entre los samaritanos y los judíos. Entonces dicen los historiadores que era un asunto desde que se separó el reino de Israel en dos, después de la muerte del rey Salomón.
Entonces, dice que los judíos y los samaritanos no se querían mucho. Y entonces, para que los judíos evitaran ver a los samaritanos, tenían que hacer un viraje para no pasar por Samaria, que era el camino más directo para llegar a Galilea. Es como que tengamos que venir a Coronado y para no pasar por Guadalupe demos la vuelta por la ruta 32, nos metamos por el Surquí, o sea, hagamos un relajo. Jesús no hizo eso. Qué cosas las de Jesús. Jesús viene y se va directamente para Samaria, se sienta en un pozo, se encuentra una mujer que está a las 12 del día yendo a traer agua. Pero resulta que, estoy parafraseando para no leer un pasaje tan largo, hay cositas que sí quiero ver. Amén, ¿me permiten hacer eso? La mujer llega a las 12 del día porque resulta que muy probablemente no era una mujer muy querida en la comunidad. Las mujeres generalmente llegaban a recoger agua entre las 7 y las 9 de la mañana, que era lo más lógico. No, pero ella llegaba a las 12 para evitarse toda la burla quizás de la comunidad. Y entonces se encuentra Jesús sentado en el pozo y le dice: dame de beber. La mujer entra en crisis, le brinca el ojo y le dice: Señor, como tú siendo judío y siendo hombre me hablas a mí que soy mujer y soy samaritana. Aquí hay detallitos. Como tú siendo hombre, 1, me hablas a mí, 2, que soy mujer, 3, y samaritana, 4. Allá había todo un problema bastante increíble que el Señor empieza a trabajar. ¿Ok? Entonces, dice, ahí estaba junto al pozo de Jacob. Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía, que fue cuando les dije que la mujer había ido a recoger el agua. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar el agua y le dijo: Jesús, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a comprar comida. Qué bueno que los había mandado a comprar comida. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús le contestó: soy mujer, soy samaritana. Entonces de eso, los hombres no hablan con las mujeres, y mucho menos con las samaritanas. Y el Señor le responde: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí. Perdón el enredo. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva. El Señor empieza a revelar quién es a esa mujer. Se revela a una mujer que tenía un problema o varias cosas en su contra. Ya se lo dije, era mujer. En ese contexto, en Medio Oriente, las mujeres no tenían ni voz ni voto. Nada más era procreación y, gracias Gustavito, procreación y nada más. Estaba sujeta a la sociedad y sujeta a su marido. Ya les dije, era samaritana. Ya les conté que tienen un problema con los judíos y eso también la descalifica. Y viene el otro problema que ya se los voy a contar. El Señor empieza a revelarse a esta mujer que muchos de nosotros diríamos: ¿cómo que el Señor empieza a revelarse a una mujer que no tiene propósito, que no es adecuada, que es señalada y que también podríamos decir, discúlpenme la frase que quiero usar, pero si la quito no se va a sentir, una mujer que muy probablemente está sucia? ¿Cómo Jesús se le está revelando a ella? Tendría que revelarse a un pastor, a un reverendo, al presidente de una denominación. Ese sí está en todas las de la ley para que Jesús se revele. Si solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías agua y yo te daría agua viva. Y la mujer trataba de entender
pero no podía. Decía: Señor, pero tú no tienes una soga, un balde para sacar agua del pozo, porque el pozo es muy profundo. ¿De dónde vas a sacar agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, que nos dio este pozo? Y brinco al 13. Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo les daré no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Empieza Jesús a revelar su propósito y su plan a una mujer que se supone que está descalificada. Y entonces la mujer le dice, pensando terrenalmente: por favor, Señor, dame de esa agua para que no tenga que volver a tener sed y no tenga que venir a sacarla aquí. La mujer pensando en el plano terrenal, mientras el Señor le está hablando. Y Jesús le dice: ay, caray, no me ha entendido esta muchacha. Vamos a tener que aplicar la doble tracción. Discúlpenme que use esas palabras, pero me entienden. El Señor dice: no, voy por aquí, vamos por aquí. Y entonces la confronta y le dice: ve y trae a tu marido. Mujer, era samaritana, y ahora le dicen: ve y trae a tu marido. ¿Qué cambio más extraño? Vienen hablando del agua viva, vienen hablando de sacarla del pozo, y el Señor le sale con: trae a tu marido. Dios, el Señor siempre tiene un plan para nosotros. Y la mujer le contesta con toda la naturalidad del mundo: Señor, no tengo esposo, no tengo marido. Y el Señor le dice: es cierto, no tienes esposo porque has tenido 5 y ni siquiera estás casada con el hombre con el que vives ahora. Ciertamente me has dicho verdad. Ese era el otro problema que tenía. Tuvo 5 maridos y con el que está ahorita no es su marido. Y en ese tiempo, bueno, ahorita tampoco es muy bien visto, pero en ese tiempo era una situación bastante comprometedora. ¿Ok? Ciertamente dice verdad, Señor. Dijo a la mujer: seguro eres un profeta. Y ahí es ahí donde la mujer se le empiezan a abrir los ojos y a darse cuenta de a quién tiene al frente. Así que dime, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoramos según nuestros antepasados? Es una de las conversaciones más lindas que yo he encontrado en el Nuevo Testamento, porque el Señor viene trabajando con la mujer, se le revela a la mujer, le dice cuál es su propósito, la confronta con su pecado, la confronta con su situación y despierta sed en ella, al punto de que ella cambia su conversación y empieza a hablar de adoración, porque la mujer empieza a entender quién es el que está frente a ella. Lo captan. Y el Señor le contesta: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo que no tendrá importancia si adoras al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, empieza el Señor a revelarse ya sin tanto acertijo, por decirlo así, sino directo. Acuérdense que era una mujer no certificada, por decirlo así, según algunos, para que el Señor hiciera eso. Pero el tiempo ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Pero y por eso es necesario que todos adoren al Padre en espíritu y en verdad. La mujer dijo: ya entendió. Sé que el Mesías que está por venir, al que llaman el Cristo, cuando venga nos explicará todas estas cosas. Póngase el cinturón, porque si a mí me pasara eso, yo caería de cabeza. Y Jesús le dijo: yo soy el Mesías, el que habla contigo.
Dice ahí que después vinieron los discípulos y se sorprendieron de que hablaba con una mujer, los prejuicios de la sociedad. Voy aterrizando con esto. La mujer adúltera se encuentra con el Señor, es perdonada, su pecado es borrado y su vida cambia. En ese pasaje no se dice qué fue lo que pasó con ella. El paralítico salió con la camilla al hombro y caminando, porque 4 tuvieron fe para cambiar una vida, se encontró directamente con Jesús. Y ahorita tenemos una mujer samaritana de dudosa procedencia, con 5 maridos perdidos y uno que no era el marido, al que Jesús se le revela y le dice, la lleva de la manita y le dice, yo te voy a dar agua viva, yo soy Jesús, yo soy el Mesías, y la ama, la restaura, la dignifica. Pasó de ser esa mujer que iba a las 12 a traer el agua porque no quería cruzarse con nadie, dice la palabra en el versículo 29, que dejó el cántaro botado y salió corriendo al pueblo a decirle a todo el mundo, vengan a ver al hombre que me dijo toda mi vida. Y dice la palabra de Dios que muchos samaritanos creyeron en el Señor por la palabra de esa mujer. Amén. Se convirtió de una persona que no tenía valor a una de las evangelistas más grandes. Les tengo otra. Toda esta gente descalificada, ¿en qué libro está? En la palabra de Dios. Eso me da esperanza para seguir caminando en fe. Voy a seguir cometiendo errores, pero puedo escribir una historia que ustedes pueden escribir conmigo en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. La mujer abre sus ojos, la mujer se da cuenta de con quién está y ya vimos su transformación. Jesús no solo quitó una barrera social, Jesús no solamente quitó una barrera racial de ser samaritana, Jesús la confronta con su pecado, se le revela, la dignifica. Qué bello el Señor. Y se termina siendo una evangelista. Quiero finalizar con esto. Principio 3. El mundo necesita gente que esté dispuesta a romper el molde de lo establecido. El mundo necesita gente que esté dispuesta a romper el molde de lo establecido. Tú me pides algo a mí. Se necesita gente que restaure a otros y que los inspire. Esta mujer chocó con el Señor en un pozo. Esta mujer se convirtió en una evangelista. Hoy la iglesia está muy cómoda, solo recibiendo. Hoy la iglesia necesita regresar a lo primitivo. Dice el libro de Hechos que tenían en común todas las cosas, que se reunían en las casas, que vendían sus propiedades para que a nadie les faltara nada, y la iglesia crecía. Está creciendo la iglesia hoy, y no hablo de esta, hablo de toda la iglesia a nivel de este país. ¿Tendremos todo en común? La iglesia necesita regresar a lo primitivo. Necesitamos perder el estatus que nos han metido en la cabeza de que somos los emperadores del país, de que tenemos, y eso no está mal, de que somos los que tenemos que dirigir, que somos los que tenemos que presidir, que somos los que tenemos que estar en altas esferas. Amén por eso. Amén. Pero solo nos quedamos con ese pedazo del pastel y perdimos de vista lo que el Señor nos mandó a hacer: ir y hacer discípulos. Y ese ir y hacer discípulos requiere que nos quitemos muchas veces la investidura, nos enrollemos las manguitas y vayamos a sacar a la gente que huele feo, sacar a la gente que no nos cae bien, tal vez. Dejar de criticar al vecino. Otra vez me jalé la torta del micrófono. Dejar de criticar al vecino y empezar a amar al vecino.
Decía Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Me pones la canción? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor y me ha enviado a dar libertad a los cautivos, vista a los cielos, a proclamar el año agradable del Señor. 3 historias, 3 vidas, un Jesús. Jesús sigue siendo el mismo. Aquí no habemos 3, aquí habemos más. Si el Señor cambió nuestra vida, ¿cuántos podremos nosotros cambiar en nombre del Señor? Yo quiero que usted cierre sus ojos en esta noche, en esta tarde, casi tarde. Iglesia, necesitamos